En esta conversación que tenemos el gusto de tener a Sidalice con nosotros, estamos hablando sobre el libro Mujercitas y lo que este libro pues significa para nuestra invitada de hoy y también de lo que significa pues para todas las personas en general, ¿verdad? No solamente pues hombres o mujeres. En esta parte de nuestra entrevista vamos a hablar sobre el libro en sí. Entonces, pues vamos a preguntarle a Sidalice, ¿qué tipo de texto es este libro, Sidalice? Muy bien. Antes de responder la pregunta de Marisela, es importante decir que en el siglo XIX era común encontrar libros para el público femenino y estos libros tenían unas recomendaciones, unos consejos sobre cómo ser buenas esposas, buenas madres y son manuales de comportamiento. Son como reglas sobre cómo hacer bien la vida de las mujeres como esposas, como madres o como damas en la sociedad. Mujercitas no es un manual de comportamiento y tampoco es una novela. Originalmente fue una novela para mujeres con esta idea de que la leen solamente mujeres, pero en realidad es muy diferente de las novelas de mujeres tradicionales. Es un texto que tiene unos personajes como Joe, como Amy, que no son 100% buenos, tampoco son 100% malos. Los personajes, como en mi explicación anterior, la princesa, el príncipe, la bruja, son planos, son siempre iguales. La princesa, 100% buena, desde el día uno hasta al final. El príncipe, lo mismo, plano. La bruja, plano también. Pero en Mujercitas no hay personajes planos, hay personajes complejos, hay personajes más cerca de seres humanos, con aspectos positivos, aspectos negativos. Entonces, ¿qué tipo de texto es Mujercitas? Nació como una novela para mujeres, pero se convirtió en una novela para las personas, para sus, uh, para pensar en formas diferentes de ver esta historia. Además, Mujercitas tiene un contexto histórico importante en la guerra civil en Estados Unidos. Ok, entonces, este libro, ¿verdad? Llegó como a romper lo que ya estaba establecido en esa sociedad. Sí, de una manera, la palabra en español es sutil, de una manera suave. No es como, vamos a romper, no, es, vamos a mostrar algo que es diferente. Entonces, sí, rompe, pero suavemente, sutilmente. Una suave ruptura, tal vez. Sidalice, ¿por qué tenemos que leer Mujercitas? Hombres o mujeres, niñas, adultas, abuelas, abuelos, tíos, tías, primos, todos, ¿verdad? Ok, ¿Por qué debemos? esa es una pregunta difícil, Mari. Es difícil. Ok, imaginen que aquí hay dos Sidalices, ¿ok? La Sidalice que es profesora dice,
Sí, hay que leer, mujercitas. Pero la Sidalice, que es lectora, dice, no tienes que leer nada, tienes que querer leer. Entonces, ¿te gustan las historias? ¿Te gusta llevar tu mente a otra época, otras personas? Lee. Si, bueno, si eres estudiante, ok, tú tienes que leer. Sí o sí, ¿verdad? No tenemos otro camino cuando estamos ahí. Pero puedes leer Mujercitas y disfrutar Mujercitas. O puedes leer otra cosa, pero siempre tienes que disfrutar. Tienes que encontrar qué es. Los libros hablan, Ujú. pero los libros hablan con las personas, con el corazón de las personas. Entonces tienes que encontrar qué dice el libro para ti. Y ahora no sé cuánto les dice a ustedes Mujercitas. ¿Ustedes han leído Mujercitas? ¿Todas las personas aquí han leído Mujercitas? No, solo el resumen hasta Ok, ahora. ok, Sí. Yo lo leí en inglés. muy bien. Jane, ¿el libro habló contigo? ¿Tocó tu corazón? Sí, pero ahora estoy viejo y um, en mi juventud um, estoy una medicina, una doctora jubilada, ¿ok? Um, yo uh, uh, esta es que yo um, cre queraba, que ¿Quería? quería, sí. Muy bien, muy bien. Yo, Jane dice algo importante. Tal vez el libro habla distinto para distintos momentos de tu vida. Por ejemplo, para mí, si como una niña, como una mujer adulta, como una mujer mayor en el futuro, no sé. Pero, ¿por qué leer Mujercitas? Para disfrutar. Y para los libros son como ventanas. Puedes asomarte y mirar cosas distintas. Puedes mirar una época distinta. So, es una buena razón para leer Mujercitas ahora. Para darle un vistazo al pasado. Muy bien. Hay una pregunta que yo quiero hacer, que no quisiera como que la encasilláramos eh, como muy estrictamente, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué valores sociales y morales busca inculcar Mujercitas en general? Ujú. Pues piensa en las mujeres y en Lori también. Piensa en los personajes de Mujercitas. Meg es una mujer hermosa, pero ella está mirándose al espejo, ella sabe que es bonita. Joe tiene un carácter fuerte, ella tiene enojo siempre. Ujú, Amy está pensando en mí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y Beth es una chica tan tímida, a veces ella se hace pequeña,
Pero si miras la historia de estas chicas, ellas cambian. Y entonces Meg es una mamá. Una mamá no tiene tiempo para estar mirándose al espejo tanto como una mujer que no tiene dos niños pequeños. Ujú. Joe tiene que cambiar también porque su hermana muere, porque ella tiene que trabajar, etcétera. Amy también cambia, todas cambian. Entonces, cuando lees Mujercitas, ves una transformación, mujeres en transformación. Lori, el único chico, pues también tiene una transformación. Lori es un personaje interesante. Él tiene un deseo, la música, pero tiene un abuelo que tiene dinero y tiene negocios. Lori tiene que cambiar el deseo de la música por trabajar y él tiene que hacer el cambio. Es un cambio interesante también. Entonces, hay valores, solidaridad, fraternidad, respeto, etcétera. Muy bien, muy bien. Y creo que de esta respuesta me voy a llevar siempre la frase de mujeres en transformación, que no solamente aplica para las mujeres. Bueno, en este contexto del que estamos hablando, pues sí, pero, pero ojalá que esa transformación sea pues para toda la humanidad, ¿verdad? Para todas las personas y sea una transformación positiva, puesto que, bueno, con la muerte de Beth, pues ella se transformó también, pero una transformación tal vez un poco más triste desde Ujú, algún punto de vista, ujú. ¿verdad? Pero para otros puede ser una transformación liberadora, lo que pasó con Beth en la historia. Pero, pero creo que en general, ¿verdad? Todo el cambio de, de, de mujercitas a pasar a aquellas mujercitas es un cambio positivo para ellas, corriendo riesgos, ¿verdad? Y tomando decisiones, logran transformarse. Sí, Dalice, ¿cuánta verdad histórica hay en el libro? Usted nos dijo al inicio algo sobre la guerra civil, ¿verdad? O Ujú, la guerra de secesión. ujú. Eh, eh, que el libro en sí, ¿verdad? El libro en sí no la menciona como tal, ¿verdad? Pero se da a entender de que Ujú. se desarrolla en esa época. ¿Qué tanta verdad histórica hay en el libro? Bueno, esa también es una pregunta difícil, Mari, porque los textos literarios, las historias, los cuentos, las novelas, son escritas son escritas por personas que viven en una época, que tienen este contexto alrededor de la política, la cultura, la sociedad. Es parte de lo que está alrededor. Pero los textos literarios, imaginen como una tela. Eso es un cuento, una novela, una red. Entonces hay un hilo que es historia, hay un hilo que son valores, hay un hilo que es filosofía, pero todo está enmarañado con literatura. Entonces es muy difícil separar verdad, literatura, ficción, pero hay un contexto. Entonces, sobre el contexto de Mujercitas hay esta guerra de secesión, esta guerra civil entre personas, estados que promueven o quieren mantener la esclavitud, estados que dicen que esto no debe ser. Hay este conflicto
Y entonces hay un contexto social. ¿Quiénes van a la guerra? Hombres. ¿Qué Ujú, pasa con las familias? Las familias quedan, esposa, hijas, hijos, quedan y tienen problemas económicos que necesitan resolver. Los hombres están peleando. Ese es el contexto de Mujercitas. Es un contexto perfecto para las mujeres en transformación. Es las mujeres escribiendo, las mujeres trabajando. ¿Por qué? Porque los hombres no están. Muchos hombres están peleando. Sin embargo, y yo sé que Mari me va a preguntar de esto después, para la autora del libro hay un poco de su historia en el libro. Entonces, en ujú, Mujercitas, el papá está peleando en la guerra. En la vida de la autora, ella fue a la guerra, no como un soldado, por supuesto, ujú, como una enfermera. ujú. Así ella vio un poquito de la guerra, tiene esta experiencia. Y esta experiencia es importante para escribir el libro, por supuesto. ¿Y por qué Lori no está en la guerra? Bueno, podemos interpretar algunas cosas, Jane. Por ejemplo, es un muchacho joven todavía y además es una clase económica bastante alta. No sé si hay una diferencia grande en esto, pero es un muchacho muy, muy joven todavía um, para estar en la guerra. Yo creo que Y perdón, cuando la historia comienza, yo pienso que ellos son adolescentes. sí, son Todos son adolescentes. adolescentes. Ujú. Podría pensar, porque tampoco está claro en el libro, pero yo podría pensar que Lori tiene 15 años, 15, 16 años. Sí, aproximadamente. Entonces es muy joven para estar en la guerra y el abuelo de Lori es muy viejo para estar en la guerra. Entonces, ¿quiénes son los hombres que más sufren en la guerra? Los hombres en una edad media, 20, 30, 40, son Ujú, los hombres que sufren en la guerra. ujú. Y en todas las guerras, esta guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ahora en Ucrania también, en Rusia, los hombres jóvenes. Sí, y esta parte es muy interesante porque sí, correcto, nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es sobre los alter egos, ¿verdad? Creo que la escritora usó muchas partes de su vida personal Sí, hay en la historia, ¿sí? sí, correcto. En Mujercitas hay aspectos de la vida personal de la autora, la experiencia de la guerra, por ejemplo, la muerte de la hermana. En Mujercitas es la muerte de Beth, pero la hermana menor de la autora también murió. Esa es parte de su experiencia. También había una hermana mayor y la hermana mayor se casa y tiene hijos. También hay parte de su experiencia. Además, el personaje principal, pienso yo, que sigue siendo Joe. Y Ujú, Joe es una escritora, igual que Luisa es una escritora y publica en la misma forma, publica en los periódicos pequeñas fracciones o pequeñas historias y recibe dinero por esto. Es parte de ese alter ego de la ujú. autora en el texto. Y también creo que sobre, hay algo que es interesante, ¿verdad? Sí podemos generalmente cuando hay este tipo de experiencia o que la escritora o escritor decide usar sus experiencias, su vida propia en en su trabajo, pues pienso que puede ser un poco común, ¿verdad? O sea, es bastante, perdón, el opuesto es bastante común, pero
creo que Louisa May Alcott da un paso más y usa su vida familiar, Ujú. ¿verdad? Porque en Mujercitas, pues el señor March es el que va a curar enfermos, porque él es un pastor, ¿verdad? Porque las mujercitas se criaron en una familia cristiana. Y siendo en la vida real para la autora, es ella la que va a curar o a cuidar o a procurar a los enfermos o a los heridos de, Ujú. de esta guerra. Ok. Algo Ujú, importante, Marisela, eh, en Mujercitas hay muchos personajes femeninos, pocos personajes masculinos, y las mujeres de esta familia, las mujeres de la familia March, necesitan trabajar para tener dinero, las mujeres. En la vida real de la escritora, las mujeres necesitaban trabajar porque el padre era un filósofo y este filósofo era muy idealista y a veces no era tan bueno con el dinero. Entonces las mujeres de la familia de Luisa May Alcott tenían que trabajar. no era un buen proveedor. No, y entonces hay una discusión, podríamos pensar en esta idea de los hombres como proveedores. ¿Las mujeres necesitan hombres proveedores? Estas chicas en realidad No. no lo necesitan, pero no es la situación ideal en la época. Ujú, 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 ujú. Correcto. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a Sidalice? ¿Gustarían hacerle alguna pregunta? Una pregunta es que este libro debe de hacer un impacto fuerte para usted cuando usted leí en adolescencia o juventud. Sí, yo les contaba al principio que fue un libro muy, muy importante para mí y creo que es el libro que me hizo estudiar literatura Mm. porque me encantó siempre el personaje de Joe. Yo quería ser una escritora cuando era muy, muy joven. En realidad no escribo tanto como Joe escribía. Yo ahora soy más una lectora, no una escritora, pero sí tuvo un impacto fuerte en mi vida. Bueno, Gracias. pero a veces has escrito cosas que me han sacado lágrimas en otros contextos de la vida, Sidalice. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Sidalice? No, solo un comentario. Sidalice dijo algo importante, que el libro tenía una influencia diferente, depende de edad. Y una vez yo leí que los libros más importantes, ¿cómo se dice? Grandes libros Ujú, ah, Clásicos. clásicos ujú. son como gemas o joyas. Parecen diferente de la perspectiva y ellos parecen diferente en cada edad de su vida. Doc, Y depende de su experiencia, sí. ¿usted ha tenido esa experiencia? ¿Usted ha leído un libro en alguna época y después lo ha vuelto a leer? Y Oh, sí, sí, sí. Um, por ejemplo, un libro de Larry McMurtry, uh, Lonesome Dove. No, no es un clásico, pero es una literatura muy interesante porque
cuando yo leí años después, yo descubrí um, um, ah, cosas que no reconocía uh, uh, antes, sí, Pudo obtener una perspectiva diferente. sí, sí. Sí, Sí, yo sí, creo que eso eso. es verdad. Siquiera con las películas que la segunda vez alguien la ha visto, es un aspecto diferente a veces. Ujú, Da cuenta algo diferente. ujú. Sí, y también a mí en lo particular, y es algo que muchas veces he conversado con Sidalice, yo no soy tan lectora como lo es ella. Eh, a mí pues, Sidalice tiene un gusto más amplio en la lectura. A mí me gusta pues leer lo que me interesa y muchas veces me dejo ir por la tapa del libro. Si la tapa es interesante, pues yo lo leo. Si la tapa no es interesante, pues no me llama la atención, pues no. Y, y he dejado de leer libros. He empezado a leer libros y yo digo, no, este libro no es para mí, porque es muy aburrido. Ujú. Eso me pasa con muchos libros de Gabriel García Márquez. Sí. Lo tengo que confesar. He empezado varios y ahí están, pero Mujercitas llegó a mis manos por medio de mi mamá. Esa fue mi experiencia personal con el libro. Mi mamá recibió el libro de Mujercitas, la primera parte, cuando ella tenía 10 años y lo recibió como un regalo de Navidad. Y para mi mamá fue una tradición leer el mismo libro todas las Navidades, desde que ella era niña. Y bueno, ahora pues ya adulta, ella, nosotras, las hijas de mi mamá, le regalamos el libro completo con Mujercitas y aquellas Mujercitas. Y en este momento, bueno, cuando yo cumplí 15 años, mi mamá me regaló ese libro. Cuando mi hermana cumplió 15 años, el libro pasó a las manos de mi hermana y pasó a las manos de mi otra hermana. Y hoy por hoy tengo 4 sobrinos, de los cuales una es mujer, tiene 17 años y ese mismo libro lo tiene mi sobrina en este momento. Entonces, Mujercitas en mi familia, que es una tierra de mujeres también, ha sido muy, muy, muy especial. De la misma forma que ha sido muy especial para mí poder desarrollar este tema junto con todos ustedes y terminando hoy con una cereza en el pastel, que es la visita de Sidalice. De parte de Conversa, de parte mía, muchísimas gracias, Sidalice, por apoyarnos y dejarnos, pues, conocerla un poquito más, especial la comunidad Conversa. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Que pasen muy bonita tarde y pues nos vemos pronto.